¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nosotros el día de hoy debemos conocer el tema para este semestral San Marcos denominado el desarrollo humano. El desarrollo humano el día de hoy comprende principalmente en realidad comprende tres etapas. Comprende la infancia y la niñez, además de la etapa prenatal. Hay varias preguntas también de admisión que resolver con ustedes, sobre todo preguntas que involucran a la etapa prenatal, así que hay que estar muy atentos. Cuando San Marcos me ha preguntado sobre la niñez, principalmente lo ha hecho a partir de Jean Piaget, ¿sí? Pero esas preguntas de admisión ya las han resuelto ustedes. Pero yo he traído otras preguntas sobre la niñez que no involucran a Jean Piaget y las van a resolver. También he traído preguntas de admisión sobre la etapa prenatal y van a ver cómo San Marcos es recurrente en diferenciar el periodo sensible del periodo crítico. ¿Sí? Mucha atención a eso entonces. Muy bien, empezamos. La rama de la psicología encargada de investigar el desarrollo humano se llama psicología evolutiva o del desarrollo. Seguramente muchos de ustedes ya la han conocido, ¿verdad? La psicología evolutiva o del desarrollo se encarga de investigar cómo el ser humano a lo largo de su ciclo vital desarrolla una serie de cambios sin continuidades en relación a la conducta y los procesos mentales. ¿Sí? En relación a la conducta y los procesos mentales. Muy bien. La psicología del desarrollo define al desarrollo humano como al conjunto de cambios y continuidades, ojo con esto, a lo largo del ciclo vital. Y esto se compone de cambios cuantitativos y cambios cualitativos. Cambios cuantitativos y cambios cualitativos. Por ejemplo, si nosotros observamos el peso y la talla en ascenso durante el ciclo vital, ese podría ser un cambio cuantitativo, de tal manera que tú puedes establecer ese cambio a partir de la numeración. Ahí vas a encontrar el peso, la estatura, hasta la cantidad de palabras. Profesor, ¿cómo que cantidad de palabras? Sí, por ejemplo, ustedes saben que en la explosión del lenguaje, ¿sí? Que más o menos ocurre entre el año y medio hasta los 2 años, ¿sí? Aunque hay investigadores, ojo, que recientemente hablan de una extensión hasta los 4 años, ¿ah? Ojo, esto es bien interesante, lo acabo de leer hace unos días. Algunos investigadores hablan que la explosión del lenguaje puede ir hasta los 4 años, que justamente coincide con ese paso al kinder, lo que le llaman el nido. Y lo que sí sabemos es que el número de palabras pasa de ser 50 a 310. 310, ahí hay un cambio cuantitativo, ¿sí? Entonces, equivocadamente se piensa que los cambios cuantitativos son exclusivamente biológicos y no es así. Hay pequeñitos, por ejemplo, que no tienen una adecuada estimulación, nutrición o socialización y esa explosión del lenguaje no alcanza su plenitud, ¿cierto? Sus 310 palabritas, sino a veces mucho menos. Entonces se piensa que los cambios cuantitativos solamente son cambios biológicos y no es así. En ningún libro de desarrollo humano vas a encontrar que los cambios cuantitativos son exclusivamente biológicos. Y aquí tienes varios ejemplos, como el vocabulario o la frecuencia en la comunicación. ¿Sí? Los cambios cualitativos, por otro lado, son cambios que se desarrollan a nivel de una organización del desarrollo, a nivel de una clasificación. Por ejemplo, voy a presentarte primero un caso de cambio cualitativo no biológico.
Todos ustedes saben que los seres humanos atraviesan 4 etapas del desarrollo de la inteligencia y en cada una de ellas hay cambios cualitativos que, si bien es cierto, siguen un proceso madurativo, tienen también ciertas diferencias. Profesor, ¿cómo así? Claro, por ejemplo, nosotros podemos hablar en términos madurativos de pasar de lo sensorio motriz a lo preoperacional. Ese es cualitativo y madurativo, vinculado a lo biológico. ¿Sí? Pero cuando hablamos, por ejemplo, de las tareas del yo y el desarrollo de la personalidad, esto es cualitativo, pero ya no biológico, sino hablamos del desarrollo psicosocial de la personalidad. Profesor, pero hay componentes madurativos y factores, sí, pero no son lo principal, no son lo principal. Encontramos aquí entonces en el desarrollo de la personalidad un cambio cualitativo principalmente, en las tareas del yo de Erickson, que ustedes conocen muy bien. Profesor, y a ver, un cambio cualitativo biológico, que no sea el desarrollo de los procesos mentales, que sea físico. Bueno, eso lo puedes encontrar en la organogénesis, cuando se empieza a organizar las células, los sistemas y los tejidos en ectodermo, mesodermo y endodermo. ¿Sí? Entre la tercera y la octava semana. Allí tienes un cambio cualitativo, ojo, de tipo físico, tipo biológico. Entonces, no vayan a pensar eso, ¿sí? No piensen que lo cuantitativo es exclusivamente físico, sino que puede ser también cognitivo o psicosocial, ¿verdad? Están vinculadas las tres. Y no piensen que pues lo cualitativo puede obedecer exclusivamente a lo no biológico. No, no, también hay procesos allí físicos, ¿sí? Entonces, tanto lo cualitativo como cuantitativo se presentan en los tres. Se presentan en los tres, ¿sí? Tenemos entonces nosotros claramente, así es. Tenemos nosotros aquí cambios cuantitativos y cualitativos. No se olviden. El desarrollo humano entonces queda clarísimo que es un conjunto de cambios y continuidades a lo largo del ciclo vital y todos nosotros sabemos que hay 3 dimensiones o 3 aspectos. Un aspecto físico, un aspecto cognitivo y un aspecto psicosocial. Cuando San Marcos nos presenta esto en el prospecto, San Marcos hace hincapié que este cambio físico sea un cambio madurativo, pero en relación a nuestras capacidades sensoriales, nuestra motricidad y claramente nuestro estado de salud. Eso no deben olvidar, nuestro estado de salud. Entonces, profesor, nosotros estamos aquí muy de acuerdo, estamos muy de acuerdo en que un pequeño que tiene frecuentes infecciones en el oído no desarrollará con normalidad su lenguaje, ¿verdad? No la va a desarrollar con normalidad. Ya, profesor. Entonces, esto se entiende claramente como un proceso que podemos llamar nosotros universal. Así es, así es. Profesor, ¿qué otros ejemplos hay? Bueno, tú sabes que, por ejemplo, aproximadamente a los 11 años, el hipotálamo le envía señales a la hipófisis y dentro de este proceso llamado pubertad ocurren cambios sexuales primarios y secundarios. Primarios y secundarios, ¿verdad? Ujú, muy bien, lo tenemos. Profesor, ¿y hay otro tipo de ejemplo en el ámbito físico? Sí. Por ejemplo, cuando lleguemos a la adultez, vamos a hablar de causas de la muerte y vamos a hablar, por ejemplo, de que vamos a conocer que en la adultez temprana hay mayor resistencia, mayor fuerza y un sistema inmunológico que puede recuperarse fácilmente. En cambio, en las personas de la adultez tardía vamos a encontrar otro tipo de condiciones. Generalmente enfermedades crónicas que tienen, y ojo, esto es muy importante, tienen como, están altamente correlacionadas con el estilo de vida que eligieron cuando eran jóvenes. ¿Sí? El siguiente aspecto es el aspecto cognitivo, el desarrollo de los procesos mentales.
Aquí, si bien es cierto, Jean Piaget será el protagonista, ¿sí? Pero encontraremos otras variantes como el pensamiento postformal de Claude Sinot, o encontraremos algunas variaciones en la adolescencia con los famosísimos conceptos del investigador David Elkind y los conceptos como audiencia imaginaria y fabulación personal, ¿sí? Allí vamos a encontrar entonces ello, no olvidar, ¿sí? No olvidar, no olvidar. Muy bien, entonces en lo cognoscitivo, profesor, vamos a hablar del sensorio motriz, preoperacional, operaciones concretas, formales, del animismo, etcétera. Así es. Es el desarrollo de los procesos mentales. Y finalmente está el desarrollo psicosocial, que es el desarrollo propiamente dicho de la personalidad. En el desarrollo propiamente dicho de la personalidad, nosotros vamos a encontrar distintos niveles, ¿sí? Niveles que involucran un desarrollo de las tareas del yo con el famoso Erickson, como algo que nos preguntó San Marcos, el famoso apego, presente en los primeros meses e incluso el año de vida, ¿sí? Recuerden ustedes que en bases sociales trabajamos a la teoría del apego del famoso John Bowlby y luego a la clasificación que hace Mary Ainsworth. Ese es desarrollo psicosocial. También, profesor, estarán las tareas del yo de Erickson, por supuesto. Y hay algunas variantes en las emociones, sí, las vamos a ver en la adultez. En la adultez también hay ciertas características propias de las emociones. Por ejemplo, algo que hace muy parecido a los adolescentes de los adultos intermedios es que ambos notan cómo su cuerpo cambia fuertemente. ¿Cómo así, profesor? Sí. Tus padres, si están en la adultez intermedia, también se enfrentan a un deterioro corporal. La adultez intermedia tiene al climaterio, tiene a la menopausia, a la andropausia. Y en la adolescencia tienes a la pubertad. En los dos hay cambios físicos y esos cambios pueden provocar algunas dificultades emocionales, ¿sí? Frecuentemente vas a encontrarlo en los adultos intermedios y muy vinculado a su sexualidad, ¿sí? Muy bien. Entonces tenemos físico, cognitivo y psicosocial, las tres dimensiones del desarrollo humano. Si nosotros hablamos de los factores que participan en el desarrollo humano, pues la herencia ya la hemos explicado muchas veces. Transmisión del código genético. La Asociación de Psiquiatría Peruana nos dice que si mi padre sufriera del trastorno bipolar de la personalidad, yo tendría entre 30 y 45% de probabilidades de padecerlo. ¿Sí? ¿Listo? Profesor, cuando hablamos de la genética, hablamos de lo genético conductual. También hemos visto en clase algunos casos como los gemelos monocigóticos. Eso es correcto. Los hemos visto en inteligencia, por supuesto. Ahora, atentos con esto. Lo congénito. Mucho cuidado con lo congénito. Mucho cuidado con esta palabrita. Aunque yo creo que ustedes esto lo dominan porque lo ven también en biología, lo ven también en ciencias biológicas. Para el desarrollo humano, lo congénito implica la existencia de ciertas situaciones, eventos o sucesos de naturaleza biológica que lo que hacen es potencian o limitan el desarrollo del feto. Esto puede ocurrir desde la misma fecundación hasta el parto. Ah, profesor, o sea que no es algo como del embrión en adelante. No, no, no. Puede ser desde la fecundación hasta el parto. Entonces vas a encontrar aquí, por ejemplo, el síndrome de Down, la famosa trisomía del par 21, así como el labio leporino. Profesor, pero hace muchos años, en un examen de admisión, me presentaron el caso de las dos mujeres que fueron infectadas con rubiola. En un caso, quien fue infectada al inicio del embarazo, tuvo un pequeño con problemas sensoriales, pero en el otro caso la mujer fue infectada al final y no tuvo los mismos problemas. Yo recuerdo, profesor, que una academia dio como clave lo congénito. Pues déjame decirte que eso es incorrecto. Y eso lo vamos a ver en unos minutos a través del famoso concepto del periodo sensible. ¿Por qué, profesor?
Porque cuando hablamos de una mujer que fue infectada al inicio y otra que fue infectada después, la diferencia se explica claramente por el periodo en el que han sido infectadas. Entonces, si una mujer se infecta al inicio del embarazo, justo cuando ocurre la organogénesis, pues va a tener consecuencias mucho más fuertes que aquella que fue infectada al final. Ah, entonces no fue congénito, así es, hubo una academia que dio como clave lo congénito y es un grave error conceptual, ¿sí? Luego tenemos nosotros a la maduración. Lo madurativo también ha sido conocido por nosotros en bases biológicas. Sabes que todos los seres humanos respondemos a un proceso evolutivo y a cada edad se corresponde determinada edad. ¿Sí? Determinada edad. Ah, ya, 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 ya. Profesor, entonces esto está clarísimo, no hay problema. Muy bien. A nivel ambiental, ¿cuáles son los factores que influyen en el desarrollo humano? Recuerden ustedes que la socialización es relevante porque existen tres niveles. Recordarás tú, hay una socialización primaria, hay una socialización secundaria y hay una socialización terciaria. En la socialización primaria, tú encuentras a la familia y sus estilos de crianza, ¿verdad? Que pueden prolongarse, sí, pero que fundamentalmente es en la socialización primaria. Sabes tú que hay estilos de crianza autoritario, permisivo, democrático, desinvolucrado. Cada uno tiene sus consecuencias. Por ejemplo, un desarrollo pleno de la personalidad está más relacionado con el estilo de crianza autoritativo, ¿cierto? También llamado democrático. En cambio, un sujeto con un déficit en inteligencia emocional está más vinculado con que, bueno, está más vinculado, como tú te has dado cuenta, por supuesto, con el famosísimo estilo de crianza permisivo. Profesor, cuando hablamos nosotros de la nutrición, lo hemos visto esto en inteligencia, por supuesto. Incluso en el repaso que tuvimos, yo les traje una pregunta tipo DECO, donde ustedes saben muy bien que el consumo de determinados alimentos estimula, por supuesto, profesor, estimula las mejores condiciones para aprender, ¿verdad? El omega 3, las proteínas, las vitaminas, los minerales, etcétera. Y finalmente tienes a las condiciones socioeconómicas. Esto también lo vimos con una pregunta en un repaso, una pregunta tipo de eco donde les presenté una información correspondiente a una investigación, ¿verdad? Muy reciente, que señala que las personas pobres, al estar muy preocupadas, ¿sí? Por saber que van a comer, entonces utilizan sus recursos cognitivos para ello, dejando de lado otros recursos para el aprendizaje o la actividad académica. Las condiciones económicas también limitan el desarrollo humano, claro que sí. En lugares de extrema pobreza vamos a encontrar una baja nutrición, una preocupación por lo material tal vez y lo inmediato, en lugar de velar por un desarrollo integral del ser humano, por supuesto. Eso es posible. Muy bien, lo tenemos entonces. Vamos nosotros a la siguiente diapositiva. ¿Cuántas etapas del desarrollo humano hay? Para el examen de admisión hay que considerar que las etapas del desarrollo que nosotros encontramos aquí son principalmente las siguientes. ¿Sí? Atentos con esto, por favor. Las etapas del desarrollo humano son la prenatal, la infancia, la niñez temprana, la niñez intermedia, la adolescencia, la adultez temprana, la adultez tardía, la adultez intermedia, perdón, y la adultez tardía. ¿Sí? Entonces tenemos nosotros aquí a todo este proceso que vamos a detallar esta clase y la próxima. Esta clase y la próxima. ¿Sí? Empezamos entonces. Desarrollo prenatal.
Cuando los textos de desarrollo humano nos presentan al desarrollo prenatal, generalmente lo dividen pues en tres periodos, ¿sí? Un periodo del cigoto, un periodo del embrión y un periodo del feto. Creo que ustedes también conocen esto gracias a su curso de biología. Entonces, si tenemos nosotros a un cigoto, no tenemos duda en afirmar que durante la primera y segunda semana que hay una división celular, ¿cierto? Muy bien. También nosotros sabemos muy bien que entre la tercera y la octava semana aparece esto que me preocupa mucho, ¿sí? Así es, el embrión y con ello la organogénesis. En el ectodermo sabemos que está el sistema nervioso, está la piel, están las células planas que se van a enrollar en el famoso tubo neural. Sabemos que en el mesodermo está el sistema musculatorio, el óseo y el sistema circulatorio. Y sabemos nosotros que en el endodermo encontramos al sistema digestivo y parte del sistema respiratorio. Pero ¿por qué hacer un paréntesis aquí? Por la siguiente razón. Todos creo que estamos familiarizados con esta imagen, ¿cierto? Creo que no tenemos alguna dificultad en señalar que hay una división celular en la primera y segunda semana. Creo que no tenemos problema aquí, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Entonces creo que no tenemos dificultad en esto, ¿cierto? Muy bien. También no tenemos dificultad en señalar estos tres, que me parecen fascinantes aquí observar. Todos aquí en esta gráfica podemos profundizar nuestros conocimientos y no tenemos dificultad en observar cómo el cuerpo del ser humano va cambiando durante el embarazo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, creo que estamos de acuerdo con el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. En esta gráfica lo tienes muy bien distinguido, muy bien señalado. El mesodermo de color amarillo, el ectodermo de color rojo o si quieres verlo rosado, y tenemos al ectodermo en color verde. ¿Cierto? ¿Listo? ¿Lo tenemos entonces? No hay problema. ¿Cierto? Muy bien. Profesor, ¿qué es lo que usted nos quería señalar y decía que se iba a tardar un poco? Es en esto de aquí. Me salto esta de acá, luego vamos a esta. Lo que pasa es que son varias etapas y el tiempo es breve. Esto es lo que quiero que observes y a lo que le prestes mucha atención. Como ustedes saben, entre la tercera y octava semana ocurre la organogénesis, ¿sí? Y es aquí donde aparece un periodo de vulnerabilidad al daño. Periodo de vulnerabilidad al daño. Quiere decir que este ser humano será vulnerable a las sustancias llamadas teratógenos, que pueden ser medicamentos, que pueden ser bebidas alcohólicas ya procesadas, ¿verdad? Y pueden ser, claro que está, por otro lado, las enfermedades como el citomegalovirus, la rubiola, el VIH, el herpes genital, etcétera, etcétera. Entonces, de acuerdo a esta gráfica, tú puedes observar que es desde la tercera semana, mira, hasta la octava, tienes a la mayor cantidad de color rosado. Entonces, entre la tercera y la octava semana, sus piernas, su corazón, sus brazos, sus ojos, sus dientes, su paladar, sus genitales externos y sus oídos son altamente vulnerables. Profesor, ¿usted me quiere decir que el citomegalovirus, el herpes genital, la rubiola, la sífilis, etcétera, si ocurren dentro de la tercera y octava semana, van a provocar daño en el corazón? Ujú.
En los brazos, sí, el crecimiento de las extremidades, en las piernas, sí, en los dientes, sí, en el paladar, sí, en los genitales externos, sí, en los oídos. Ah, profesor, es por eso que en esta pregunta de admisión sobre la rubiola me dicen que el pequeño nació con problemas sensoriales. Claro que sí, a eso voy. Es por esto que en los libros de desarrollo humano a esto se le llama el periodo sensible. Así se le llama. Periodo sensible. Entonces, mucha concentración aquí. Periodo sensible. Profesor, pero usted habló de otro periodo. Claro que sí. Yo les hablé del famoso periodo crítico. Ah, ya, 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 profesor, eso es lo que me interesa. Sí, hay que diferenciar el periodo sensible del periodo crítico. San Marcos, cuando me preguntó por el periodo sensible, lo presentó como un periodo de vulnerabilidad. Ahí está en la gráfica, por si acaso no me lo he inventado. La fuente es un libro de desarrollo humano de la famosa Ruth Feldman. ¿Sí? Este es el periodo sensible, periodo de vulnerabilidad. En cambio, el periodo crítico, ojo, esto es muy importante, te dice que si el organismo no recibe el estímulo adecuado durante este periodo, puede resultar menos exitoso o incluso imposible a la hora de desarrollar algunas funciones vitales posteriores. Ah, ya, 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 ya. Profesor, ¿y aquí de qué podríamos estar hablando? Podríamos estar hablando de un nacimiento ya, ya que el sujeto ya esté siendo un neonato, sea un recién nacido, y de repente a través del juego, a través de las luces, a través de los sonidos, se le empieza a estimular el reconocimiento de las formas. Profesor, pero estos periodos críticos son fundamentales entonces al momento de desarrollar algunas, podemos llamar nosotros capacidades madurativas. Claro, ese es el asunto y esa es la diferencia. Entonces, por ejemplo, nuestro desarrollo binocular, ustedes saben que tenemos dos ojos, ¿verdad? Entonces nuestra visión es binocular. Entonces, por ejemplo, el periodo crítico para el desarrollo binocular de un niño suele ser entre los 3 y los 8 meses. Ah, ya. En cambio, la sensibilidad al daño, mira, sensibilidad al daño se extiende por lo menos hasta los 3 años de edad. Ah, ya, profesor, esa es la diferencia, sí. No te confundas el periodo crítico con el periodo sensible. El periodo sensible es un periodo de vulnerabilidad, donde San Marcos me lo ha preguntado generalmente en esto. Así es, en el embarazo en los primeros meses, claro, entre la tercera semana y la octava semana. En cambio, cuando hablamos de periodo crítico, vuelvo a repetir, es cuando si el organismo no recibe el estímulo adecuado, entonces puede resultar menos exitoso o incluso imposible a la hora de desarrollar algunas funciones vitales posteriores. Esa es la diferencia. Entonces te di el ejemplo de la visión binocular. Los seres humanos entre los 3 y los 8 meses desarrollamos la visión binocular. Ojo, ya de nacido, por si acaso. En cambio, una sensibilidad al daño puede extenderse hasta los 3 años de edad. Ah, ya. Son distintos momentos, ¿sí? No te vayas a confundir, por favor. Lo dejo entonces claro. Ya tú sabes que entre la novena semana y la 36, bueno, hasta la 40, tienes pues al feto, ¿verdad? Ya tenemos una consolidación de las tres capas laminares, del ectodermo, el mesodermo y el endodermo, y las características propias de su desarrollo. ¿Sí? Creo que está de más ya en este semestral señalar que el condón umbilical es aquella cuerda que tú observas con tejido, ¿verdad? Creo que no tienes dificultad en eso. También sabes muy bien que este pequeño está viviendo en un saco amniótico, ¿verdad? Así se le llama, saco amniótico.
Y claro, bueno, debes también saber que, eh, bueno, no quería señalar esto, pero hay también patologías en el cordón umbilical, pero eso no vamos a tratarlo. Lo que sí quisiera señalar, y esto no lo olvides, por favor, es que el cordón umbilical tiene una función fundamental en el ser humano. ¿Por qué? Porque permite el intercambio de sustancias nutritivas y de la sangre rica en oxígeno entre lo que fuera el embrión, la placenta y como ya sabes, en términos generales, la madre. ¿Sí? No te olvides de eso. Lo señalo por si acaso. Muy bien. Una vez nacido este pequeño, va a experimentar ciertos reflejos. Los reflejos en el examen de admisión no han venido, pero hace algunos años lo presentaron en un simulacro. Así que hay que estar atentos. De verdad, profesor, sí. Lo presentaron, si no me equivoco, en el 2018 y fue una pregunta acerca de las leyes del desarrollo, la que tú conoces como cefalocaudal y próximo distal. ¿Sí? Esas también la vamos a tratar en unos minutos. Por ahora, quisiera que te concentres en esto, los reflejos del neonato. Hay algunas preguntas en tu guía que van a apelar a estos conocimientos, así que hay que tener cuidado porque seguramente haremos alguna que otra corrección. En primer lugar, recordar que los reflejos sirven para algo. Sirven para darnos cuenta del desarrollo del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. ¿Sí? En primer lugar, cuando un recién nacido va a su primera consulta del pediatra, pues este pediatra va a hacer algunas pruebas para establecer qué bien se han desarrollado este reflejo y como consecuencia un buen desarrollo sensorial y un buen desarrollo del sistema nervioso. Entonces, en primer lugar, ¿sí? Atentos con esto. Esto es importante. Los reflejos, como te has dado cuenta, pueden nacer, ¿sí? Pueden nacer, pueden aparecer hasta 7 meses, ojo, en el proceso de embarazo, séptimo mes de gestación. Profesor, ¿hay reflejos que nacen después del nacimiento? ¿Hay reflejos que se desaparecen? ¿Cómo es esto, profesor? Sí. A ver, lo que ocurre en el ser humano es que nuestro proceso evolutivo es claramente adaptativo. Entonces, los más elementales son los que se van a presentar primero. Disculpen la redundancia. ¿Y estos cuáles son? Bueno, primero tú eres lo máximo y dices, profesor, estarían el de Moro, el darwiniano y el de el de cuello tónico. ¿Sí? Voy a presentar las imágenes para poder localizarlos mejor. En el reflejo, como puedes observar, primero vamos a ver el del cuello tónico. Ocurre que si tú giras la cabecita del pequeño hacia la derecha, entonces él va a simular una posición como un peleador de esgrima. De repente ustedes están familiarizados con ese deporte, es el donde utilizan espadas muy delgadas, ¿sí? Entonces, tú mueves la cabecita, entonces ¿qué pasa? Él recoge las piernas y gira hacia la derecha. Esa es la del reflejo del cuello tónico, ¿ya? Luego vamos con el reflejo darwiniano. El reflejo darwiniano es cuando tú colocas un objeto en la palma de la mano, puede ser tu dedo, y él lo sujeta con mucha fuerza. Ese es el reflejo darwiniano. A veces al reflejo darwiniano le llaman reflejo de prensión, ¿sí? Luego tenemos al famoso reflejo de búsqueda. En este reflejo tú lo que haces es tocar su mejilla y él va a buscar el pezón de la madre. ¿Sí? Entonces va a succionar después. ¿Listo? Muy bien, entonces nosotros tenemos aquí en el cuadrito los tres reflejos primeros. Tenemos el de Moro, darwiniano y del cuello tónico. ¿Sí? Luego tú vas a observar que estos reflejos desaparecen progresivamente. Estos tres primeros desaparecen tercer, cuarto y quinto mes. ¿Sí?
son progresivos. ¿Listo? Muy bien. Luego vamos a trabajar con los reflejos que aparecen al nacer. Ahí está el de búsqueda, que te acabo de explicar, el de Babinski y el de Batkin. En el reflejo de Batkin se tocan las dos palmas al mismo tiempo. Entonces, ¿qué va a hacer el pequeño? Él va a abrir la boca, va a cerrar los ojos y va a flexionar el cuello. Ese es el reflejo de Batkin. Este ocurre al nacer. Este es el que va a examinar el pediatra. Si tú buscas en YouTube vas a encontrar buenos videos. Pon revisión pediátrica del infante, revisión pediátrica del neonato. Puedes encontrarlo. Van a ser muy instructivos. ¿Sí? Este desaparece al tercer mes también. El de Babinski es el reflejo. Aquí debe estar la imagen del reflejo de Babinski. Tú tomas la planta del pie del pequeño y lo que haces es colocar, pasas tu dedo. Entonces la planta del pie se va a cerrar en forma de abanico. ¿Sí? Ese es el reflejo de Babinski. Luego tenemos el reflejo de búsqueda, que te lo he explicado. Le tocas la mejilla, él abre la boca y busca alimento. En el reflejo de marcha tienes aquí a lo siguiente. Tú seguramente has observado a muchos padres hacer esto. Toman al pequeño y lo colocan sobre una superficie plana. ¿Y él qué hace? Intenta caminar. Ese es el reflejo de marcha. En el reflejo de marcha, como puedes observar, vas a encontrar que este desaparece al cuarto mes. ¿Sí? Y finalmente está el reflejo natatorio. El reflejo natatorio se le coloca boca abajo al pequeño y simula estar nadando. ¿Sí? Muy bien. Lo tenemos. El último reflejo, el de Moro. Aquí tienes el reflejo de Moro. El reflejo de Moro consiste en que tú tomes su cabecita y la dejes caer suavemente. Y cuando la dejas caer, él va a simular un abrazo, como que se está agarrando. Ese es el reflejo de Moro. Muy bien. Tenemos entonces a los reflejos del neonato. ¿Sí? Muy bien, hay que continuar porque hay mucho tema que desarrollar. Vamos entonces ya con la infancia. ¿Sí? Vamos a conocer que existen dos principios importantes del desarrollo, el principio cefalocaudal y el principio próximo distal. El principio, en primer lugar, cefalocaudal, es aquel que señala que las partes superiores del cuerpo se van a desarrollar siempre antes que las partes inferiores. ¿Sí? Toda parte superior del cuerpo se va a desarrollar, ojo, antes que las partes inferiores. Esa es la cefalocaudal. Entonces el crecimiento lo que hace es ocurrir de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esto hace que el pequeño tenga una cabeza grande, que su cabeza fuera grande, ¿verdad? Si tú observas un pequeñito, vas a decir, uy, este pequeño, ¿qué cabezón es? Bueno, eso es gracias a lo cefalocaudal. Esto entonces va a permitir que exista un desarrollo sensorial y motriz. Los bebés primero van a aprender a gatear y luego aprenden a caminar. ¿Sí? Ojo que esto me vino en el año 2018. Fue pregunta de simulacro. Me presentaron lo siguiente: los conocimientos del desarrollo humano a nivel de la motricidad y el movimiento corporal, lo que hacen es presentarnos a un sujeto que pueda gatear y caminar después. Y eso es gracias a lo cefalocaudal. ¿Sí? Luego nosotros vamos a encontrar a lo próximo distal. ¿Qué significa esto? Bueno, en el desarrollo próximo distal, como tú puedes observar, nosotros encontramos que las partes del cuerpo que están cercas al eje corporal, ¿sí? Esas se desarrollan antes que las extremidades. Es decir, será un desarrollo desde adentro hacia afuera, desde adentro hacia afuera. Entonces, por ejemplo, en la infancia y en los comienzos de la niñez, las extremidades de los seres humanos van a seguir creciendo más deprisa que las manos y los pies.
Entonces, los niños van a adquirir primero, por ejemplo, la habilidad para usar las partes más próximas de brazos y piernas que las partes más distales, que son las manos y los pies. Profesor, entonces, por estas razones, los pequeños a veces cuando sujetan algo se les cae. Sí, claro, por supuesto. Profesor, es por eso que nos tardamos alguito para amarrarnos los pasadores, ¿verdad? Es por eso que nuestra madre, si nosotros usábamos, o nuestro padre, si usábamos zapatillas, ellos nos amarraban los pasadores, ¿verdad? Claro, y luego ya tú pudiste hacerlo solo. Profesor, y esto más o menos es una motricidad fina, así es. Es una motricidad fina. Y esto ocurre aproximadamente entre los 5 y los 6 años. Si tú lo recuerdas, fue entre los 5 y los 6 años cuando aprendiste a amarrar tus pasadores. Ah, profesor, es cierto, es cuando ya salía del nido o ingresaba a primaria. ¿Te das cuenta? A nivel cognitivo, hay algo muy importante. Recuerda que para el desarrollo de Jean Piaget, tú tienes aquí a dos cosas. Primero, las reacciones circulares, ¿verdad? No tenemos problema ahí. Lo hemos trabajado ampliamente en clase, primaria, secundaria y terciaria. Y tienes que el logro más importante aquí es la permanencia del objeto. También la hemos trabajado aquí sin ningún problema y hasta la hemos repasado. Pero lo que nos interesa, y es una información nueva, es el desarrollo psicosocial. En el desarrollo psicosocial tú lo que tienes son dos tareas del yo y al apego. Dos tareas del yo y al apego. Profesor, ¿el apego me lo han preguntado? Sí, por supuesto. Recientemente ha venido y he traído la pregunta de admisión, ¿ah? Así que atentos. De acuerdo al desarrollo psicosocial de Erickson, aquí hay una reinterpretación de la teoría psicoanalítica de Freud. A Freud lo veremos más adelante en su propia clase, pero por ahora dediquémonos a Erickson porque el tiempo nos va a faltar. En la infancia existen dos tareas del yo: confianza versus desconfianza y autonomía versus vergüenza y duda. Yo sé que ahí dice desconfianza. Este es un libro también de desarrollo humano, pero recuerda que también lo interpretan como autonomía versus, recuerda tu vergüenza, ¿sí? Vergüenza y duda. Entonces, en la confianza y desconfianza está el apego, está el apego. Profesor, ¿cómo es esto del apego? No te olvides. El apego es aquel vínculo afectivo que existe entre el infante y su cuidador primario. Ese es el apego. Ah, ya. Profesor, este apego implica que el pequeño esté seguro de la próxima satisfacción de sus necesidades. Por supuesto, por supuesto. Profesor, y el apego siempre va a ser, siempre va a ser, profesor, un apego con alguien. Bueno, lo que pasa es que aquí también hay un desarrollo evolutivo. Entre las 6 primeras semanas y los 7 meses, mira, entre las 6 primeras semanas y los 7 meses, el apego es indiscriminado. ¿Cómo que indiscriminado? Los bebés disfrutan indiscriminadamente de la compañía humana, cualquiera. Entre los 6 meses, entre las 6 semanas y los 7 meses. Pasado los 7 meses, ya tiene una figura de referencia. Mamá, papá, quien lo esté cuidando. Entonces, el apego, ustedes lo conocieron en bases sociales conmigo. No se olviden, recuerden, el apego, acuérdense, vínculo afectivo entre el infante y su cuidador primario. Brevemente voy a brindarte una descripción porque quiero reforzar esto. Mary Ainsworth distinguió 4 tipos de apego: seguro e inseguro. El seguro, uno solo. El inseguro, tres. ¿Te acuerdas? Resistente, evasivo y desorganizado.
El apego seguro, de acuerdo a sus investigaciones, Merriam-Webster señaló que ocurría en el 65% de casos. ¿Sí? 65% de casos. El pequeño explora de manera segura, el sujeto cuando regresaba a la madre, el afecto era restaurado en armonía. ¿Sí? Entonces estos bebés serán sociables en tanto la madre esté presente, serán sociables con extraños en tanto la madre esté presente. El apego resistente, que Merriam lo encontró en 10% de los bebés, recuerda que el resistente es el ambivalente, el sobreprotegido. Entonces, cuando regresaba, por ejemplo, la madre, entonces era ambivalente porque permanece en su cercanía, pero puede resistirse al contacto físico. Entonces se va a molestar por el abandono. Entonces, ellos sí se van a considerar sumamente cautelosos con los extraños, incluso en presencia de la figura del apego. Ojo, el apego evasivo, ella lo descubrió en aproximadamente un 20% de los pequeños. Y este en realidad ocurre cuando ellos son sociables con los extraños, pero pueden ignorarlos de la misma forma en que ignoran a sus padres también. Pueden hacer eso. Y ya, bueno, al final estaba el desorganizado, que ese es entre un 5 y un 10%, y lo que hace es combinar el resistente con el evasivo, ¿no? Entonces, eran los sujetos que tenían o los pequeños con alguna alteración mental, ¿sí? Dejo en claro esto, lo repaso por si acaso. Ahora, hablemos de Erickson. Erickson se ha dado cuenta que esta cercanía o distancia permite el reconocimiento de sus necesidades. Así que si el sujeto confía, entonces tendrá unas adecuadas expectativas. ¿Sí? Entonces habrá una relación, vamos a llamarle así, armoniosa o pacífica. Según el famoso Erickson, si un pequeño no es atendido, no es protegido, no es cuidado, se va a generar un sujeto hostil, un sujeto altamente problemático, un sujeto reacio, un sujeto con demasiada, podemos llamarle así, inseguridad. Luego tenemos en la niñez temprana una siguiente tarea del yo. ¿Sí? La vamos a adelantar de una vez. Esta tarea del yo es ¿cuál? Perdón, esta es de la infancia también, lo siento. Esta es la autonomía frente a la vergüenza. Y aquí es donde quiero hacer un acercamiento. Mira, lo que ocurre es esto. Seguramente tú lo has notado en alguno de tus hermanitos, primitos o algún niño que hayas observado. Seguramente tú has notado que cuando los pequeños corren, 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 ellos se caen. ¿Ellos qué hacen? Te miran y después lloran. No sé si lo has visto. Salen corriendo, pum, 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 se caen. Si ellos se caen, ellos te miran y después lloran, ¿verdad? Entonces hay casos donde ellos se caen en el patio del colegio y como nadie los vio, ellos se aguantan. Entonces van hasta el salón donde está la maestra o el profesor, lo miran y ¡guau! Lloran, ¿no? Y el maestro dice, ¿pero qué pasó? A veces de repente te ha pasado en el hogar, tu primito, tu hermanito se va a jugar, se ha caído, pum, pum. Pero como nadie estaba, no se puso a llorar. Hasta que fue a la sala, buscó a tu madre o a tu hermana o alguien lo vio y ¡buah! Empezó a llorar. Esa es la autonomía versus la vergüenza o duda. Lo que pasa es que ellos ya aprenden a caminar, se sostienen, ya pueden controlarse, pero ¿qué pasa? Ellos fallan muchas veces. Entonces, ellos esperan que sus esfuerzos sean reconocidos. Pero también está la expectativa de que si sus fracasos son constantemente atendidos, entonces se va a sentir inferior. Ah, ya, ya, ya. Claro. ¿Listo? Autonomía versus vergüenza. Terminamos. Vamos ahora con el desarrollo moral. Profesor, ¿cómo que el desarrollo moral? Sí, porque ya vamos a entrar a la niñez. Así que primero te presento un brevísimo esquema, porque luego está más desarrollado aquí. Un brevísimo esquema del desarrollo moral. Como tú eres lo máximo, sabes que el famoso Jean Piaget
nos habla de la etapa preoperacional entre los 2 y los 7 años, ¿sí? Sin embargo, es entre los 4 y los 7 años donde se presenta la subetapa intuitiva. En esta subetapa intuitiva, tú eres lo máximo y dices, profesor, claro, la subintuitiva tenía centración, irreversibilidad, tenía pues razonamiento transductivo, por supuesto. Kohlberg realizó una investigación sobre el desarrollo de la moral partiendo de los conocimientos de Piaget. Y Kohlberg piensa que el desarrollo moral empieza a los 4 años. Algunos van a estimar entre finales de los 3, inicios de los 4. ¿Sí? Entonces, aquí vas a tener a los niveles ya desarrollados con su ejemplo. Pero lo que quiero que veas primero es el esquema que se sigue. En el esquema del desarrollo moral vas a encontrar 3 niveles: preconvencional, convencional y postconvencional. Hoy nosotros vamos a trabajar solamente con el nivel preconvencional y convencional, con los dos niveles, solamente con los dos. ¿Ya? Entonces vamos, luego regresamos a esto. Empezamos. En la niñez temprana, tú lo que vas a encontrar es a un sujeto que a nivel físico se desarrolla proporcionalmente, como si fuera un adulto. Los niños tempranos son como adultos, pero por así decirlo, encogidos. Dentro del nivel del desarrollo físico, tú vas a encontrar algo interesante. Vas a encontrar que por un procesamiento de la energía de los nutrientes, tienen cierta pérdida de apetito. Ellos experimentan una pérdida de apetito. Entonces es normal que los pequeños deseen comer menos en esta etapa del desarrollo, pero eso no significa que los padres lo alimenten mal, más bien deben utilizar ciertas estrategias. Ya saben que esta es la edad más difícil para la alimentación, ¿sí? También es importante porque, como te había señalado, pasamos de un aprendizaje motor grueso a un aprendizaje motor fino. Ya llegando al final, podemos, por ejemplo, amarrarnos las zapatillas, abotonarnos la camisa sin problemas. En el desarrollo cognitivo de Jean Piaget, vas a encontrar a lo preoperacional, ¿sí? Ya con sus variantes, tú sabes, la subetapa simbólica, la subetapa intuitiva, tú lo sabes muy bien. Pero lo que nos interesa es esto, la tarea del yo de iniciativa versus culpa. En la tarea del yo llamada iniciativa versus culpa, lo que vas a encontrar es lo siguiente. Ojo, nos concentramos aquí. Los pequeños aquí, como parte del desarrollo de la personalidad, tienen un interés muy fuerte. ¿Por qué? Por hacer énfasis en sus deseos, sus intereses, sus planes, sus propios propósitos. Tiene una comida favorita, tiene una ropa favorita, tiene un programa de televisión favorito, tiene imitaciones sobre cada uno de ellos, ¿verdad? Sabes que la imitación diferido es un importante indicador. Entonces, él va a tener una gran iniciativa por resolver problemas. Si de repente suena el teléfono, él quiere contestar. Si de repente van a ver la televisión, él quiere encender la televisión. Si van a ver una película con algún DVD o Blu-ray o lo que fuera, él quiere activar el dispositivo. Si van a salir a la calle, él quiere abrir la puerta. Si van a jugar los niños, él quiere colocarle atención a su manera de jugar. Tienen su manera de jugar. Entonces van a pasar de un juego solitario a un juego cooperativo. Todos los seres humanos primero tienen un juego solitario, donde ellos recrean sus experiencias, tienen sus propios juguetitos y están allí. Luego tienen un juego paralelo. Tú puedes invitar a un niño temprano a jugar a casa, pero los dos pueden jugar separaditos. Uno puede estar en una sala, el otro en la otra sala y van jugando. Sin embargo, un cambio cualitativo importante
es que pasen del juego paralelo al juego cooperativo. Y esto ocurre ya para el final de la niñez temprana. Por eso lo coloco aquí, final de la niñez temprana. Ahí es donde hay interacción. Profesor, en los seres humanos hay grupos de pares, así es. Los grupos de pares lo vas a encontrar en todo el desarrollo humano, pero como son los niños quienes han logrado un juego cooperativo y ya tienen una interacción con otros, ya están en primero de primaria o están en el nido, entonces hay redes de amigos. Aquí se inician los grupos de pares, en la niñez temprana. Profesor, ¿y qué hay del ambiente no compartido? Lo que pasa es que los niños tempranos, ya terminando su etapa, aprenden a diferenciar los espacios del hogar. ¿Cómo así, profesor? Sí, algunos niños tienen, bueno, la oportunidad de su propia habitación. Otros, a pesar de tener habitación compartida, tienen espacios que le corresponden a cada uno. Profesor, usted me está hablando de una adaptación sociocultural familiar y más o menos un aspecto ya de lo que los animales llaman territorio. Así es, a lo que los animales le llaman territorio, así es. Hay un ambiente no compartido y hay un espacio ya de pertenencia. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué hay del desarrollo moral? Bueno. Seré muy breve porque hay mucho tema aquí. Kohlberg diseñó un famoso dilema, el famoso dilema de Heinz. Para evaluar el desarrollo moral del ser humano, el famoso Lawrence Kohlberg desarrolló un famoso dilema, el dilema de Heinz. ¿En qué consiste el famoso dilema de Heinz? Bueno, este es el asunto, este es el detalle y este es el problema. En el famoso dilema de Heinz, tú tienes a un sujeto que está casado. ¿Sí? Sujeto que está casado. Muy bien. En el famoso dilema de Heinz, lo que hay es el caso de un hombre que para salvar a su esposa, debe este hombre tener un medicamento. ¿Sí? Pero el problema es que este medicamento es un medicamento muy caro. Es muy, muy caro. ¿Sí? Así que lo que hace el famoso Heinz es decirle, hey, mira que yo no puedo pagarte ese precio. Por favor, dame una oportunidad. Yo te lo puedo pagar por partes. Yo te lo puedo pagar después. No, 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 no. Le dice no. El precio es el precio. Así que el famoso Heinz lo que hace es pensar en robar el medicamento. Eso es lo que quiere hacer Heinz. Robar el medicamento para salvar a su esposa. Entonces la pregunta es, ¿qué debería hacer Heinz y por qué? A través de este dilema explicado en distintos niveles del desarrollo humano, obtienes tú etapas y obtienes respuestas tanto a favor como en contra. Los niños tempranos se van a encontrar en el nivel uno y en la etapa uno del desarrollo de la moral. ¿Sí? Recuerda que el nivel uno va entre los 4 y los 10 años. Recuerda eso, 4 y 10 años. Entonces, la niñez temprana estaría pues en qué? Entre los 3 y los 6. Así que va a estar en el nivel uno y en la etapa uno. El nivel uno, la etapa uno, es también llamada el nivel preconvencional. Nivel uno preconvencional. La etapa uno se llama la etapa de la obediencia y heteronomía. Lo que va a buscar a como dé lugar el niño es evitar el castigo o acceder a una recompensa. Ese es su fundamento. Evitar el castigo o acceder a una recompensa. Ese va a ser el fundamento. ¿Sí? Muy bien. Cuando se trabajó el dilema de Heinz, Kohlberg no solo encontró niños en la etapa preconvencional, sino adultos. Hay adultos, por ejemplo, que dicen, no, 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 yo uso mascarilla nomás para que no me multen.
Si no, a mí qué me va a importar el otro. Hay personas que se expresan así, están muy bien registradas en la prensa. No, yo me pongo mascarilla, caminan con la mascarilla abajo. No sé si has visto personas por la calle caminan con la mascarilla abajo. Apenas ven un policía, se la suben. Entonces, para Colbert, ese sería un adulto con moral de niño, una moral preconvencional. Son esos que si no ven una consecuencia, no actúan, ¿no? Oye, tienes que limpiar tu habitación. Ay, ¿para qué la voy a limpiar? Oye, si tú no limpias, olvídate del permiso del sábado. Ya mamá la limpio. Esa es moral preconvencional, la moral de un niño. Evita un castigo o accede a una recompensa. Entonces, habían respuestas a favor y en contra. Ojo, ¿pueden ser adultos los que se encuentren aquí? Por supuesto, hay adultos con moral de niño. A favor, ¿qué le dice a favor a Colbert? Le dice, él tiene que robar el medicamento. ¿Por qué? Porque en realidad no es malo tomarlo. No es que no hubiera tratado de pagar al principio. El medicamento solo valía pues 200, ¿sí? No tomó pues un medicamento que valía mucho más. Eso es a favor. En contra, no debería haber robado el medicamento porque eso es un gran delito. Entró a la fuerza y causó mucho daño. No, 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 no. Robó un medicamento muy caro. Tanto en la posición a favor como en contra, está evitando un castigo o quiere acceder a una recompensa. ¿Sí? Preconvencional. En el nivel 2 vas a notar la diferencia, pero hasta aquí nomás lo dejamos. Nivel uno, etapa uno. ¿Sí? Muy bien. Vamos ahora con la siguiente etapa del desarrollo humano. Luego regresamos, no te preocupes. Vamos con la niñez intermedia. La niñez intermedia es una etapa del desarrollo humano donde el proceso madurativo a nivel del crecimiento corporal se hace más lento. Vas a encontrar aquí a las famosas habilidades atléticas. Esta es la mejor etapa del desarrollo humano para que para inscribirlo en un taller de karate, de kung fu, de fútbol, de natación, de teatro, de lo que fuera, porque aquí es donde se descubren las famosas aptitudes. Profesor, usted me está diciendo que es en esta etapa donde aparecen las aptitudes de los seres humanos, por supuesto. Hay un desarrollo de las aptitudes importantísimo, importantísimo. Ojo, ojo con esto, ¿ah? Ojo con esto. Entonces, ¿qué vamos a encontrar aquí? En primer lugar, tiene habilidades atléticas. Se desarrollan las aptitudes, ya sabes, las habilidades potenciales, la disposición natural. En segundo lugar, es muy común encontrar enfermedades respiratorias. Si tú recuerdas haber sufrido de asma o de alguna complicación, es muy probable que haya sido entre los 6 y los 11 años. Es muy probable, ¿sí? ¿Listo? Es muy probable. Esto lo tenemos en el desarrollo físico, ¿sí? En el desarrollo cognoscitivo, lo que vas a encontrar es al famoso Piaget. Ya tú sabes que aquí sería las operaciones concretas, ¿sí? Ya sabes que alcanza reversibilidad, ya sabes que alcanza conservación, ya sabes que alcanza un adecuado razonamiento lógico, también sabes que hay conceptos subordinados y supraordenados. ¿Qué nos preocupa a nosotros? Nos preocupa el desarrollo psicosocial. En el desarrollo psicosocial hay dos cosas aquí. Primero, quiero presentarte a Erickson y luego voy a trabajar con el autoconcepto, ¿sí? Primero te voy a presentar a Erickson. Erickson nos dice que la tarea del yo es la de laboriosidad versus inferioridad. Lo que ocurre es que los seres humanos, como bien tú sabes, hemos descubierto nuestras habilidades. Sabemos que podemos ser diestros en determinadas cosas y queremos ser valorados por ello. Así que aquí aparece el famoso autoconcepto. Profesor, ¿el autoconcepto no se puede construir antes? Sí, sí se construye antes, pero de manera ambigua.
En la niñez temprana también vas a encontrar autoconcepto. El niño te puede decir, yo creo que soy, pero es en la niñez intermedia donde este sí apela a sus habilidades. Entonces, en el examen de admisión del 2017 me presentaron el caso de Adrián, un pequeño de 8 años que se había esforzado por aprender matemáticas. ¿Sí? Su maestra le dice, vamos, tú puedes, y él se esfuerza. Sin embargo, sale desaprobado en el examen. Entonces, cuando llega a casa con su nota, su madre le dice, oye, tú eres idéntico a tu padre. Tu padre tampoco sabía matemáticas. Y el pequeño, muy triste, llega a una conclusión. Yo creo que soy malo en matemáticas. Entonces te pedí a San Marcos hallar la alternativa donde encontrar el autoconcepto. Y la clave fue, pues, yo creo que soy malo en matemáticas. Los niños intermedios son seres humanos que ya empiezan a construir con mayor autonomía su personalidad. No son como los adolescentes que ya empiezan a construir una identidad, pero estos ya empiezan a darse cuenta de su temperamento, los niños de su carácter y descubren sus habilidades. Entonces, aquí en la niñez intermedia, los padres serán fundamentales, porque ellos pueden resaltar sus cualidades o pueden resaltar sus defectos. Sus padres, si son democráticos, señalarán sus cualidades y las reforzarán y les dirán que sus defectos o debilidades pueden cambiar y que los hace únicos, pero pueden mejorar, ¿cierto? ¿Qué pasó con el pequeño Adrián? Solo se apuntaron sus debilidades, deterioraron su autoconcepto y es muy probable que la estima también esté deteriorada. Profesor, ¿es en esta niñez intermedia y la tarea del yo? Pregunto, profesor, donde efectivamente aquí se realizan los problemas de bullying. Así es, los problemas de bullying están aquí, en la niñez intermedia. Ahora te das cuenta por qué. Porque vas a un salón de clases donde hay niños que necesitan afirmar su autoconcepto. Todos tienen un autoconcepto distinto que viene, ojo, y esto es muy importante, no lo digo yo, está en los libros de desarrollo humano. Los padres contribuyen a la construcción de un autoconcepto. El colegio es un buen ejemplo. En el salón de clases tienes a veces niños que provienen de un estilo de crianza permisivo. Entonces, en el autoconcepto del niño hay esto. Yo creo que soy alguien que puede hacer lo que le da la gana en cualquier momento. Entonces hace destrozos en el aula, grita, insulta, rompe. Su autoconcepto está constituido así. Ah, profesor, entonces podemos tener un autoconcepto donde un pequeño ha sido criado en un hogar donde le han señalado más sus debilidades que sus fortalezas y de repente es resultado de un estilo de crianza autoritario. Entonces al llegar al colegio es tímido, es sumiso, es introvertido y de repente los otros lo insultan, lo ofenden y él es pasivo, no dice nada, pero por dentro sabemos que está sufriendo mucho, por supuesto. Es esta etapa del desarrollo humano donde los padres tienen que estar muy bien preparados. ¿Sí? Justamente hace algunos días también aparecieron algunas notas en diarios importantes como El País, señalando que los padres deben mejorar sus estrategias de crianza para con sus hijos, sobre todo en esta etapa. ¿Listo? Entonces, la niñez intermedia, no te olvides laboriosidad versus inferioridad, no te olvides el autoconcepto. Ahora vamos con el desarrollo de la moral. En la niñez temprana hay un desarrollo importante de la moral. Aquí ya vamos a tener que trabajar con dos niveles. Primero, cerramos el nivel 2, perdón, el nivel uno, la etapa 2. La etapa 2 es la etapa del individualismo e intercambio. Esto está ya próximo a los 10 años. Profesor, pero ¿cómo es esto? Sí, aquí hay un detalle. En primer lugar,
te voy a presentar el nivel 2 porque recuerda que la adolescencia es una etapa del desarrollo humano. Ojo, que va hasta los 11 años. Por eso hay un añito ahí que tenemos que trabajar. Ojo, en la etapa 2, tú vas a encontrar que hay un individualismo e intercambio. El niño ya sabe que hoy por ti, mañana por mí. Entonces, ¿el niño qué hace? Evalúa las acciones en función a si una determinada acción va a contribuir a satisfacer las necesidades. Ah, ya, 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 ya. Por ejemplo, ¿hay adultos con moral de niño? Sí. Profesor Colbert encontró adultos con moral preconvencional de etapa 2. Sí. Respuesta a favor de que Heinz tomara el medicamento. Colbert lo registró y dice, fue correcto que robara el medicamento porque su esposa lo necesitaba. No es que él quiera robar, sino que tuvo que hacerlo para salvarla. En contra, no debía haberlo robado. El farmacéutico no estaba equivocado, ni es malo, solo que quiere tener una ganancia. Para eso se hacen los negocios, para ganar dinero. Profesor, esta respuesta de Colbert, esta respuesta en contra, en la teoría de Colbert, esta la escucho a menudo. No sé si a ustedes les pasa, pero creo que esta respuesta, me lo pueden confirmar por el chat si no, esta de aquí donde dice, está haciendo negocio, tiene que ganar pues. ¿No les suena esto al roba pero hace obras? Les pregunto yo, me lo pueden confirmar, no sé. ¿No les parece a ustedes esta posición en contra en la moralidad preconvencional al famoso roba pero hace obras? ¿Se dan cuenta? Ah, profesor, entonces la persona que dice, ya, pues que robe, pues ya, ya, que robe, pero al menos que construya algo, ¿no? Esa es moral preconvencional. Es la moral del individualismo intercambio. Es ese sujeto que dice, ay, tengo 10 trabajadores, ya pues 5 nomás ponlo en planilla y los otros 5 que sean fantasmitas. Y ahí nomás, total, hay que ganar, pues, total estoy invirtiendo. Esa es la moral preconvencional, la del individualismo. ¿Sí? No te olvides. ¿Listo? Continuamos. Como te has dado cuenta, entre los 10 y los 13 años tienes todavía un niño que va hacia el tránsito de la adolescencia. La adolescencia va entre los 11, recuerda tú, y los 20 años. 11 y 20 años, ¿sí? No te vayas a olvidar de eso. Entonces, el nivel 2 es la moral convencional. Esta moral ya reconoce las normas sociales, ya sabe que hay una sociedad con valores, ya sabe que hay una sociedad que castiga, ya sabe que hay una sociedad que regula la conducta del ser humano. Entonces, la etapa 3 le suelen llamar la etapa de la regla de oro, ¿sí? Y la etapa 4 es la etapa de qué? De la ley y el orden, la ley y el orden, ¿sí? Profesor, ¿cómo es esto de la regla de oro? Lo voy a hacer de manera muy sintética. En la regla de oro un sujeto dice, trata a los demás como quisieras que te traten a ti. Esa es la famosa regla de oro. Y cuando la transforman en negativa, se llama regla de plata. Cuando dices, no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Y esto seguramente lo has escuchado mucho cuando eras niño y lo entendías. Más que escucharlo, lo entendías. Entonces, en la regla de oro, tú dices, haz con el otro lo que tú quisieras que hagan contigo. No hagas con el otro lo que no quisieras que hagan contigo. Ah, ya, 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 ya. Profesor, entonces aquí en el nivel 2, en la moralidad convencional, yo voy a tener la moralidad del niño bueno. El niño bueno sabe muy bien
cuáles son las normas y evalúa su comportamiento en funciones muy específicas, ¿sí? Muy específicas. Entonces, profesor, ¿hay posiciones a favor y en contra? Sí. De acuerdo a la investigación de Colbert, a favor sería lo siguiente. Él tiene que robar el medicamento. Él hizo lo que hace un buen esposo, ¿ven? El niño bueno, lo que hace un buen esposo. No se le puede culpar porque ame a su esposa. En contra, no debía haberlo robado. No es que no tenga corazón o no lo ame. Más bien el farmacéutico es el egoísta y es el despiadado. Profesor, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre aquí es que ya hay una evaluación sobre la sociedad. Quiere decir que el niño entre los 10 y los 13 años, bueno, en la transformación hacia adolescente, ya es consciente que sus acciones pueden ser evaluadas por otros. Pueden ser evaluadas por otros. Ah, ya. Profesor, entonces el niño ya entiende que hay personas buenas y hay personas malas. ¿Listo? Muy bien. ¿Y qué hay de la etapa 4? En la etapa 4 tú tienes a la famosa ley y el orden. Significa que, por ejemplo, un niño de primaria ya debe saber que botar la basura en el tacho es bueno. Y ojo, no está obligado a hacerlo, sino que ya sabe que es lo correcto. ¿Cómo es esto, profesor? Sí, él es consciente de la existencia de autoridades, de un orden social. Autoridades y un orden social. Profesor, entonces usted me está diciendo que aquí en la etapa 4 nosotros encontramos que el pequeño ya sabe que el maestro es que pone el orden en el salón de clases, que hay policías y que tienen determinadas funciones. Así es, ya es consciente de ello. En el dilema de Heinz hay también posiciones a favor y hay posiciones en contra. En la posición a favor ustedes pueden observar que la persona dice, sí, yo tengo que robarlo y si no hiciera nada estaría dejando morir a mi esposa y sería su responsabilidad. ¿Se dan cuenta de la diferencia entre a favor de la etapa 4 y a favor de la etapa 3? En la etapa 3 dice, él solo hizo lo correcto, lo que haría un buen esposo. En la etapa 4 dice, si la dejo morir es su responsabilidad. Ah. En contra de la etapa 4 tú tienes algo muy interesante, porque dices, es algo natural que el esposo ame a su esposa, pero robar siempre será malo. Él sabe que está despojando de un medicamento a un valioso hombre que la hizo. En cambio, en la etapa 3 él dice, el farmacéutico es egoísta y despiadado. Hay una evaluación social, ¿sí? Ojo, en la etapa 3. En cambio en la etapa 4 hay una aplicación a la regla, a la norma. Profesor, ¿y esto qué significa? Que los seres humanos pasamos de una moralidad colectiva y un interés de grupo a un interés más grande, de sociedad. Eso significa, aquí hay un cambio cualitativo. ¿Cómo que este cambio cualitativo? El cambio cualitativo cuando tú en tu familia sabes que hay determinadas reglas, ¿sí? El cambio cualitativo es cuando eres consciente que las cosas que hace tu familia son ilegales. Por más que sean tu familia, sabes que son ilegales. A veces hay familias que tienen negocios que no van de acuerdo a la ley, quiebran la norma. El de la moral convencional es consciente que lo que hacen como familia les permite seguir viviendo, ¿sí? Pero el que ya está saliendo de la moral convencional y está en la etapa 4 es consciente que lo que hacen es ilegal. ¿Se dan cuenta? Hay muchos negocios que no tienen los permisos. Entonces las personas que hacen se esconden y todo lo demás, pero son conscientes de ello. Son conscientes que lo que hacen contribuye a que la familia siga logrando la satisfacción de sus necesidades. Y cuando le preguntas una evaluación, la evaluación es siempre familiar, siempre interna. Pero cuando ya llegas a la etapa 4, ya eres consciente de las leyes de la sociedad. Hay reglas, hay normas que hay que cumplir. ¿Se dan cuenta?
Profesor, entonces usted nos explicó algo en Piaget. Así es, yo les dije, el niño no ve a la justicia, pero sí ve al policía. Esa es la etapa convencional. Ya la próxima semana veremos con la adolescencia el nivel postconvencional, tanto con la adolescencia como la adultez. Y allí te vas a dar cuenta ya que la abstracción es mucho mayor. ¿Sí? Muy bien, hemos terminado entonces la parte teórica. Hemos desarrollado varias etapas: prenatal, infancia, niñez temprana y niñez intermedia. Vamos a resolver la guía. Recuerden que si terminamos la guía a tiempo, tendremos tiempo para las preguntas de admisión, ¿sí? Vamos. A ver, aquí estás. La número uno, a ver qué nos dice. La número uno, este es el problema, que, bueno, son preguntas sobre que no corresponden al tema. Eh, esto ya, a ver, el tutor, bueno, el tutor está el tutor por ahí, ¿me escucha? Está el tutor, el tutor está. No, no, a veces también le llamo y no, no está. A ver, ¿está conectado? Sí, sí está conectado. Bueno, está almorzando. ¿Almuerza de 2 a 3 o de 1 a 2? Porque la vez pasada también lo llamé y no digas eso, dice. De repente. Ah, ya, ya, ya. No, no sabe, me dice. Ah, ya, sí, tengan cuidado, por favor. Traten, traten. Mira, justo estamos hablando del desarrollo de la moral. Entonces, tengan cuidado con lo que dicen, ¿verdad? Porque creo que la vez pasada también, ¿cómo se llama? Este, también lo llamaba, ¿verdad? Y no, no estaba. Entonces, yo supuse que de 1 a 2 almuerza, pero ahora son las 2:30 y tampoco está. Bueno, en todo caso, le comunican ustedes a su tutor, porque si yo lo llamo, lo que pasa es que el tiempo pasa, chicos, y tenemos que resolver las preguntas. La idea es aprovechar el tiempo aprendiendo y no llamando esas cosas, ¿no? Lo ideal es maximizar el tiempo en el aprendizaje, resolviendo preguntas. Por eso les traigo las preguntas de admisión. Por eso les traigo las preguntas de admisión. Sí, por favor, díganle que esté en clase y que las preguntas de esta semana no corresponden con el tema, corresponden con el tema de la próxima. O sea, desarrollo humano uno, ustedes mismos se dan cuenta, no corresponde pues con el avance. Entonces díganle, ¿no? No corresponde y ya lo demás. Ya él tiene que hacer la gestión con la coordinadora y ya. Sí, vamos a resolver entonces las preguntas igual. Vamos a resolver todo. eh, y al final le dedicamos el tiempo que se merece a las de admisión. ¿Listo? Muy bien. El proyecto de vida lo vamos a tratar la próxima semana con profundidad porque ya corresponde a adolescencia y adultez. ¿Sí? Entonces, a ver, el proyecto de vida. En relación con el proyecto de vida, ¿se desarrolla durante la adolescencia? No, eso es correcto, pero ojo, esto ves, por eso hay que precisarlo. Acá ese es el problema, es que nos demoramos haciendo estas precisiones. El proyecto de vida se inicia en la adolescencia, pero se realiza en la adultez temprana, ya que la adolescencia es un proceso formativo, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de buscar la clave. ¿La visión implica actividades? No, esa es la misión. ¿Implica trazarse metas solo académicas? Tampoco. Pueden ser personales, pueden ser de la vida cotidiana. Entonces, por un asunto de exclusión, tiene que ser 1 y 4. ¿Sí?
2. En la película Rocky 6, el personaje tiene predominio de la visión retrospectiva de la vida. La visión retrospectiva es un anhelo del pasado, a veces una nostalgia. Eso es propio del adulto tardío. Número 3. Una pregunta que corresponde al tema. Dice, a ver, periodo de la vida intrauterina, que es el más susceptible, pues suelen ocurrir abortos espontáneos, el crecimiento es muy acelerado y las capas germinativas comienzan a desarrollarse. Hablamos del periodo. Ese es pues el periodo embrionario, ¿verdad? 3 besos. Muy bien. 3 avio. 4. Juan le manifiesta a su padre que pretende ser una persona trabajadora, honesta y servicial. Según el proyecto de vida, este ejemplo alude al concepto de... Muy bien, como es un padre que pretende ser una persona trabajadora, honesta y servicial, según el proyecto de vida, este ejemplo alude a... Muy bien, aquí hay que también interpretarlo. A ver, lo que tú pretendas ser no es lo mismo a lo que vas a hacer, ¿cierto? Lo que tú quieres ser siempre es la visión y lo que tú vas a hacer, eso es la misión. Entonces yo aquí lo que entiendo, aunque es una pregunta muy breve, es que él desea hacer algo. Así que yo me quedo con visión. Muy bien, Luis. 4 avión. 5. Edith, pese al maltrato constante que sufre por parte de su esposo, señala que no quiere separarse. Si lo hace, no recibirá la pensión para sus hijos. Según Kohlberg, este caso ilustra el nivel de desarrollo moral denominado ustedes son lo máximo y dicen, profesor, ella está evitando un castigo, ¿verdad? Y quiere acceder a una recompensa. Entonces, para el desarrollo de Colbert, esta sería una moral preconvencional. Muy bien, Luis, muy bien, André. 6. ¿Qué alternativa comprende el enunciado que describe el pensamiento de una persona de adultez temprana? Aquí estamos trabajando con el pensamiento postdialéctico, también llamado postformal. El pensamiento dialéctico busca la síntesis de pensamientos contradictorios, eso es correcto. Le cuesta analizar pensamientos literales, no, eso es falso. Eso en realidad podría ocurrir en alguna etapa, la literalidad tal vez en la niñez temprana porque está aprendiendo a leer, pero no. No necesita elegir entre alternativas, es capaz de integrarlas. Eso es cierto. Lo vamos a ver en detalle la próxima semana. La inteligencia fluida comienza a minorar. A ver, si pensamos entre los 20 y 40 años y hay que hallar una respuesta correcta aquí, el detalle va a ser el siguiente, que solo nos vamos a quedar con uno y con 3 porque la inteligencia fluida en la adultez temprana llega a su máximo nivel, pero este es hasta los 20 años aproximadamente, entre los 20 y los 25. ¿Sí? Ya saben que el encéfalo logra su máximo desarrollo ahí. Entonces esta sería falsa y aparece, no, la inteligencia cristalizada es la sociocultural, aparece desde que nosotros podemos aprender. Así que en la número 6, esta es la 6, ¿no? Tendríamos pues que quedarnos con uno y con 3, sin ningún problema. Pregunta número 7. Un niño de 5 años, uy, esta pregunta es repetida, ¿no? Cae al piso, mamá, la escoba me botó. Es una pregunta de admisión del 2014. La hemos hecho en clase, ¿no? 7 dedo. 8. La característica del desarrollo cognitivo del adolescente que consiste en brindar, ¿sí? Consiste, dice que, en brindar.
Dice, a ver, demasiada importancia a los propios pensamientos y la falta de comprensión de las ideas distintas a la suya. Se denomina. Bueno, esto lo vamos a conocer con el famoso David Elkind. Él escribió un libro llamado El desarrollo cognoscitivo del adolescente. Y esto él le llamó un egocentrismo racional. Aquí es donde vas a encontrar pues a la fabulación personal y a la audiencia imaginaria. La pregunta número 9 dice, es una creencia que favorece conductas de riesgo para el consumo de drogas en adolescentes. Las drogas son malas, pues generan adicciones. Si mis amigos consumen, yo no tengo por qué hacerlo. Las drogas ayudan a evadir los problemas, pero no los solucionan. Para sentirse bien, no es necesario consumir drogas. Creo que en la número 10 aquí dice, es una creencia, a ver, dice, ojo, la 9, ¿no? Estamos en la 9. Es una creencia que dice que favorece conductas de riesgo. Creo que todos aquí en la 9 estamos de acuerdo. Así es, en la número 10 ya la han resuelto bien. La número 9, así es, casa, perfecto. Lo vamos a ver la próxima semana cuando les presente la escalera de la autoestima. Eso lo vamos a trabajar la próxima semana. Y la número 10. Una joven ve a un perro atascado en las vías del tren. ¿Qué pasa con cierta frecuencia? Por lo que decide bajar para rescatarlo. Según Kohlberg, este caso ilustra el nivel de desarrollo moral denominado. Entonces aquí lo que vamos a tener es una moral postconvencional. La próxima semana voy a explicarles cómo esta moral lo que busca es integrar un deseo personal con las reglas básicas universales. Para Kohlberg es el de las personas pues maduras, es el de las personas maduras. Ahora, de acuerdo a la investigación de Kohlberg, eran muy pocas personas las que llegaban a este nivel. Muy poquísimas las que llegaban a este nivel. Así es. La gran mayoría estaba entre el nivel uno y el nivel 2. Sí, eso es así. Bueno, ya estamos. Listo. Por favor, ¿me confirman si estamos listos para las preguntas de admisión? Muy bien, vamos con las preguntas de admisión, son varias. Vamos a darle el tiempo que se merecen. A ver, aquí está. Muy bien, 5 preguntas de admisión. Si las resolvemos en el tiempo adecuado y les damos la explicación, vamos a ver. Son exactamente ya las 2, prácticamente 2:40. 2:42, leo tu clave. Vamos.
Muy bien. Una mujer expuesta a la rubiola al principio del embarazo dio a luz un hijo con problemas cardíacos, ¿ven? Y visuales. Lo vimos en el cuadro, ¿verdad? Mientras que su hermana, que estaba en los últimos meses del embarazo, cuando quedó expuesta al mal, dio a luz un hijo normal. La diferencia anterior se puede explicar con el concepto de, y creo que todos estamos de acuerdo con Carlos, con Ivonne, con Fiorella, con Aldo, con Dante, con Luis, con Suni, con Ruth, con André, en que es el periodo sensible. No puede ser problemas congénitos, porque hay una diferencia. Sabemos que los problemas congénitos son eventos biológicos que generalmente pueden ser heredados, que pueden ir desde el inicio hasta el final. Entonces, aquí no, aquí hay una diferencia. Una se infectó antes y la otra se infectó después. ¿Sí? Periodo entonces sensible. Muy bien. La clave entonces es avión. Confirmamos nuestro conocimiento y resolvemos muy bien la pregunta. Vamos con la siguiente pregunta. A ver, son exactamente las 2, bueno ya, prácticamente 2:44, 2:46, leo tu clave. Vamos.
Pepito es un bebé de 5 meses de edad, vive con sus padres, pero ellos por razones laborales salen de casa desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Durante ese tiempo el niño queda bajo cuidado de la empleada del hogar. Cuando regresa la madre quiere cargar a su hijo para acariciarlo, pero el niño llora y no quiere separarse de su cuidadora. El vínculo emocional que tiene el bebé con la empleada se llama apego, por supuesto. Pero aquí qué interesante, ¿verdad? Porque nos dice que por razones laborales salen desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Claro, va a estar con ella en un apego seguro. Más bien con los padres ha desarrollado un apego inseguro. Hasta podría ser un apego evitativo, ¿cierto? Muy bien. Clave entonces, casa. Listo. Vamos con la siguiente pregunta. Son las 2:48, 2:50. Leo tu clave. Vamos. Según Erickson, los niños pueden elegir comportamientos, metas y valores sociales. Han adquirido, ajá, dice niños, así que no está hablando de infantes ni de adolescentes, niños. De acuerdo a lo que nosotros hemos aprendido hoy en clase, productividad no es, no, a ver, voy a revisar la teoría, no hay, ¿no? No hay productividad en la teoría, así que avión no puede ser. Ninguna se llama así, ¿verdad? Se llama laboriosidad versus inferioridad, pues no hay productividad. Entonces la letra A no puede ser. La autonomía, pero puede ser un sinónimo. Bueno, puedes asumirlo como un sinónimo en la medida que hayas leído la obra, porque en la obra Infancia y Sociedad en el capítulo 7, él, como Erickson es de la década, bueno, de los años 50 y 60, él pues puede ser que en la traducción te digan eso, ¿no? Porque eran los tiempos de las grandes industrias.
Entonces él puede hacer que hable de productividad, pero hoy en el 2013 está un poco difícil que lo coloquen como productividad. Ujú. Está bien difícil que lo llamen así. Esta es iniciativa. No sé por qué me han marcado autonomía. Si la autonomía va en la niñez, no, ¿verdad? ¿Autonomía dónde va? La autonomía va en la infancia. Por eso al inicio, no sé si me escucharon, dije los niños, no infantes, los niños. La infancia tiene, ¿no? La infancia tiene dos, confianza, desconfianza y autonomía versus vergüenza y duda. Entonces, aquí tiene que ser iniciativa, porque ellos ya tienen el deseo, la intención explícita. Tienen su ropa favorita, su comida favorita, quieren ayudarte en esto, abrir la puerta, hacer muchas cosas. Tienen un interés por dar a conocer sus deseos. Entonces, la clave aquí es beso, iniciativa. ¿Sí? Muy bien. Clave entonces beso. Siguiente pregunta. 2:55, leo tu clave. Vamos. La etapa en la vida en la que la estimulación o la carencia de ella tiene un mayor impacto en el desarrollo de la persona conocida, se le llama como, bueno, aquí la única posible, y deben entender que es una pregunta del 2011, traten de comprenderla desde ese aspecto. No es etapa intermedia porque no la hay, no existe. Tampoco hemos hablado de periodo inicial, ni de susceptibilidad madurativa, ni mucho menos de tiempo manifiesto. ¿Cuál de todas las alternativas hemos trabajado hoy? No hemos hablado de periodo inicial,
tampoco de etapa intermedia. Tampoco hemos hablado de susceptibilidad madurativa, eso le hemos llamado periodo sensible y en otro contexto, ¿verdad? El único concepto que hemos trabajado aquí con toda seguridad es el periodo crítico. Ujú. ¿Verdad? Se los definí, me tomé mi tiempo para explicárselos. La clave aquí sería beso. Y muy bien, nos despedimos con esta última pregunta. A las 2:59 leo tu clave. 2019-2, la más reciente. Vamos. Juanita es una niña introvertida, callada y con sentimiento de inferioridad. Cuando tenía 5 años, sufrió la pérdida de sus padres, un accidente automovilístico, y pasó a vivir en un albergue, el cual fue víctima de bullying. Las situaciones que ha vivido Juanita han determinado en primer lugar cambios en su desarrollo. Todos estamos de acuerdo, creo, con Dante, Jimena, Maricielo, Ruth, Carlos, Fiorella, Ivonne, Suni. Así es. Que la clave sería pues dedo. Muy bien. Así es, a nivel psicosocial. ¿Sí? Muy bien. Ya sabes entonces lo que San Marcos me ha preguntado. Todo sobre infancia, sobre lo prenatal, sobre la niñez y sobre las dimensiones del desarrollo. ¿Sí? Ya tienes entonces un esquema hasta la fecha amplio con las preguntas de admisión de lo que San Marcos me ha preguntado y cómo lo he hecho. Que les vaya muy bonito, que tengan una linda semana, cuiden mucho su salud. Nos vemos.